Mis amados y amadas, muy buen día. Sean todos bienvenidos, bienvenidas una mañana más a este tiempo con Dios, un tiempo muy especial donde seguramente Dios va a hablar a nuestra vida. Pero antes de comenzar, por favor, quiero que me confirmen cómo estamos de audio, si me están escuchando, que hagan con la manito, que me indiquen por favor si estamos bien de audio, si hay buena calidad del audio. Muy bien, bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a todos. Qué bueno que una vez más nos vemos. Ayer tuvimos un tiempo muy bonito, un tiempo muy especial. Extrañamos algunas caritas de las que estamos viendo hoy, pero igual ahí les mandamos el audio. No sé si ustedes pudieron tenerlo. No queremos que ninguno se nos atrase por alguna razón. Quizás no pudiste entrar. Pero bueno, ahí nosotros queremos seguir al ritmo, no queremos que ninguno nos quedemos atrasados. Este es un trabajo en equipo, es un trabajo donde todos estamos remando, todos vamos para el mismo lugar. Ese es el propósito, que un día así como estamos hoy, nos vemos en una sala, como estamos aquí reunidos, un día podamos estar también allá en la presencia de Dios. La meta es que ninguno nos quedemos, mis amados. La meta es que cuando el Señor venga por su iglesia, podamos partir con Él. Que si de pronto alguno antes de que el Señor venga salimos de esta tierra, bueno, que estemos ahí en ese tiempo de descanso mientras el Señor viene por las almas, pero que nosotros todos sin excepción podamos un día gozar en la eternidad con nuestro amado Dios. Esa es la meta, no hay otra meta, no perseguimos absolutamente nada. Allá tenemos que enfocarnos todos. Esta carrera en esta tierra es provisional, el tiempo es provisional, por lo que más duremos serían 100, 120 años yéndonos bien. La Biblia habla de unos 80, 85 años, pero bueno, no importa el tiempo que sea acá, que no es nada comparado con toda la eternidad que nos espera en el cielo. Amén. Y allá es donde vamos a apuntar, a estar eternamente todos como hijos de Dios, alabando al Señor, gozándonos en la presencia de Él. Ese es el propósito. Todo lo que se pueda cosechar en esta tierra, todo lo que se pueda alcanzar en esta tierra, todo eso es pasajero, mis amados. Todo eso es efímero. Todo finalmente se va a quedar. Pero lo único que nos vamos a llevar es al Señor, la palabra de Dios y estar en la presencia de Él. Será lo más importante en los próximos años. Es una pregunta que nos haremos en estos días en uno de los mensajes. ¿Qué será lo más importante para ti dentro de 100 años? En 100 años casi que aseguraría que ninguno de los que estamos aquí estaremos en esta tierra. Lo más importante es dónde vamos a estar, si estamos en el cielo o no. Y la idea es que desde ahora aseguremos lo más importante para nuestra vida. ¿Están de acuerdo conmigo, mis amados? Bendito sea el Señor. Muy bien, vamos a entrar en el estudio. Damos la bienvenida a todas las personas que hoy están por primera vez aquí en la sala, bienvenidos. Los que no habían podido conectarse estos días, bienvenidos también. Nuestros hermanos que han estado ahí en cada una de las reuniones, bienvenidos. Sabemos que Dios está haciendo algo bonito, algo muy especial en nuestra vida. Bien, por favor abran sus Biblias, por favor, abran sus apuntes, sus cuadernos, tengan listo su esfero, su lápiz. No vamos a correr, estamos en un tiempo donde estamos despacio porque queremos dejar cimentados muy bien los conceptos. Ayer, como ustedes pudieron escuchar y pudieron ver, terminamos de analizar los 10 mandamientos y quiero decirles que no fue un estudio profundo, no es eso. Fue un estudio muy somero, muy por encima. Sin embargo, a pesar que fue un estudio muy por encima, como un repaso, porque son cosas que tú ya debes tener muy claro, a pesar de todo eso, muchos fuimos tocados, muchos fuimos redarguidos y llegamos a una conclusión ayer. Seguramente la misma conclusión que tú llegaste, que nosotros estamos mal con Dios, que si no es por uno es por otro, que de una u otra manera estamos fallando al Señor. Y entonces llegamos a la conclusión de que definitivamente todos hemos pecado, porque hemos violado la ley de Dios, la ley que Él dejó escrita en primera instancia en nuestros corazones. No hay disculpas si alguien dice, no, es que no me sé los 10 mandamientos, no, es que yo no he leído la Biblia. Eso no es ninguna disculpa hoy en día, porque Dios dejó su ley moral expresada en los 10 mandamientos, la dejó escrita en el corazón. Y nos entregó algo que leíamos ayer en Romanos capítulo 2, verso 12 en adelante, que el Señor nos da testimonio en nuestras conciencias, que la ley quedó escrita en los corazones, y el que más nos da testimonio de esto, pues es la conciencia, es decir, que nosotros somos conscientes si le hemos fallado a Dios o no le hemos fallado a Dios. Cada uno tiene su propia conciencia, y aunque nosotros simulemos, aunque nosotros aparentemos, aunque nosotros digamos, no, yo estoy bien, hay algo que está dentro que es la conciencia. Ese es un testigo silencioso
que Dios dejó dentro de nuestro corazón, que es el que nos advierte cuando nosotros hacemos las cosas mal. Porque el pecado que hemos cometido, como dice la Biblia, lo hemos hecho con conciencia, es decir, con conocimiento. Ese pecado que nosotros cometimos lo hicimos a sabiendas que era malo. Nadie estaba ahí para decírnoslo, pero nosotros cuando hicimos eso había algo en nuestro corazón que nos decía: no, eso está mal hecho, no lo hagas. Sin embargo, nosotros hicimos más caso a nuestra carne, hicimos más caso a nuestro impulso, hicimos más caso quizás a lo que otros nos decían, y entonces violamos ahí la ley de Dios. Y Dios nos dejó eso como un testigo. ¿De acuerdo? Entonces eso es muy importante, y ese va a estar siempre, la conciencia va a estar siempre ahí. Entonces la Biblia, Dios nos muestra, que fue uno de lo último que vimos ayer, que Dios nos muestra que Él está airado con el impío todos los días. Y lo vimos en el libro de Salmos capítulo 7, verso 11, y que vendrá un día donde Dios traerá su justo juicio. Justo juicio, decíamos, es el castigo que Dios va a traer a cada quien, le va a lo que corresponde. Dice el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso es un cuento que dicen que no, que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. No, escuchen. Cuando una persona está en pecados, conforme a lo que dice la Biblia, dice que Él está airado contra el impío, es decir, con el que comete pecado. Dice el Salmo 5:5, este es un pequeño repaso para entrar a ese contexto, lo que vamos a estar mirando hoy. Dice que los insensatos no estarán delante de tus ojos. Y escuche lo que dice la Biblia: aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué hace Dios? Los aborrece. Pero dice la Biblia en Romanos 2:5 y 6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, según dice Romanos capítulo 2, versos 5 y 6. Y por último, leíamos ayer 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 7 al 9, y dice la Biblia que cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Esta es una referencia a lo que es la condenación eterna, lo que es el infierno. Excluidos, dice la Biblia, de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, con esto vimos lo que es la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre? El primer punto que tocamos para hacer como una pequeña recapitulación, un pequeño resumen. La primera conclusión que tenemos que llegar todos es que todos hemos fallado, todos hemos pecado. Y en esto yo quiero que por favor, si están de acuerdo conmigo, que todos hemos pecado. Yo quiero levantar la mano: yo he pecado, he fallado, y creo que eso es algo, y si alguno dice que no, entonces está haciendo a Dios mentiroso, porque la Biblia dice que por cuanto todos hemos ¿qué? Pecado. Muy bien, entonces como todos hemos pecado, por el pecado el hombre tiene que morir. Por cada infracción de su ley, Dios exige la muerte, es decir, la multa. ¿Por qué la multa? Porque hemos violado la ley de Dios y eso nos da una pena de muerte. Por eso cuando alguien dice: es que yo me merezco esto, yo me merezco lo otro, y honestamente no, mis amados, lo único que nosotros nos merecíamos era la condenación, era el infierno, es lo único que nosotros nos merecíamos. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros ganamos con violar la ley de Dios, con pecar? Lo único que nosotros ganamos es la muerte, porque la Biblia dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, es decir, una persona pecó y como resultado a ese pecado pues va a obtener ¿qué? La muerte. Ahora, ¿qué sucede después de la muerte? ¿Qué sucede? La Biblia dice en el libro de Hebreos, por favor abran su Biblia en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Esto es para derribar aquellos conceptos que la gente dice: no, que nosotros volvemos a reencarnar, que nosotros, una cantidad de cosas que son más de la nueva era que conceptos bíblicos. Eso lo puede decir hoy en día la metafísica, pero vamos a mirar qué dice la Biblia. Dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran ¿cuántas veces? Una sola vez. Y después de esto, el juicio. Nosotros morimos
y después el paso que sigue es el juicio. Entonces, después de la muerte, cada hombre será juzgado. Cada uno de nosotros será juzgado. Ahora, vayan por favor a Gálatas capítulo 3, verso 10. Gálatas capítulo 3, verso 10. Dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y fíjese que todo esto nos va poniendo en una condición muy, muy difícil. Porque lo que nos dice la Biblia es que si no guardamos toda la ley siempre, entonces estamos condenados, estamos bajo maldición. ¿Notan eso? Entonces, si nosotros lo miramos conforme a esto, conforme a la ley, absolutamente todos los que estamos en sala estamos en una situación muy difícil. ¿Por qué razón? Porque yo les aseguro que absolutamente ninguno, y obviamente me incluyo, ninguno podemos cumplir toda la ley. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo o no? Ninguno, mis amados, porque si nosotros fallamos en un versículo, en un mandamiento, quizás en el otro, cualquiera de los 10 mandamientos que nosotros fallemos, cualquiera de los mandamientos de la ley de Dios que nosotros fallemos, entonces de acuerdo a lo que está diciendo la Biblia en Gálatas, estaríamos nosotros pues mal. Por esa razón, mis amados, es que nosotros, y escúcheme que aquí comienza lo más trascendental en nuestra vida cristiana, nosotros como cristianos no podemos vivir bajo la ley, porque si alguien quiere pretender vivir bajo la ley, pues tarde que temprano va a fallar, y con un solo mandamiento que falle es como si hubiera fallado en todos. Entonces aquí nosotros, si alguien puede estar a esta altura de las enseñanzas diciendo, bueno, y entonces ninguno se va a salvar. Y es muy cierto, mis amados, porque solamente hubo una persona, que fue el Señor Jesucristo, que pudo cumplir toda la ley sin fallar. Del resto, cualquiera de nosotros somos muy vulnerables para fallarle a Dios. ¿Están de acuerdo conmigo o no? Levanten por favor la mano. Yo no sé si de pronto puedo estar equivocado y quiero que me ayuden en eso. Yo no sé si de pronto alguno de los que están aquí en sala puede decir, yo sí puedo cumplir toda la ley, todos los mandamientos de Dios. Por favor, ¿habrá alguien? No importa, sea valiente y diga, yo sí puedo cumplir todo lo que está escrito en la Biblia, yo sí no puedo fallar. Creo que ninguno, ¿cierto? Siendo honestos, es muy difícil que nosotros verdaderamente podamos obedecer toda la palabra de Dios. Si no fallamos, repito, por un lado, estaremos fallando por el otro. Entonces, mis amados, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Que sin Cristo solo hay una horrenda expectación de muerte eterna. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Dice la Biblia: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Qué es el lago de fuego, mis amados? Esto será un tema que en algún momento lo tocaremos también. Pero la persona muere una vez y después de eso viene el juicio, y en el juicio se va a determinar cómo estaba esa persona. Y muchas de esas personas que están muertas, que están en el infierno, aún en este momento, un día cuando terminen los tiempos, el Señor va a sacarlos del infierno y los va a mandar al lago de fuego. Pero mírelo, el grupo de personas, por favor, yo quiero que seamos muy conscientes, esto es muy serio. Esta mañana yo me levanté muy temprano, la verdad anoche estuve meditando mucho en esta enseñanza que tenemos para hoy, y yo llegué a una conclusión. Yo decía, si un médico cirujano, un médico de corazón abierto, tiene que estar muy preparado, tiene que estar muy concentrado, si él deja llevar el bisturí un poquitico más, podría matar la vida de una persona. Si él está haciendo la cirugía y se distrajo, quizás no prestó mucha atención, quizás olvidó algunas cosas, podría matar a una persona en cirugía, y sencillamente pues el diagnóstico sería no aguantó la cirugía y él falleció. Entonces yo decía lo siguiente, nosotros tenemos una responsabilidad, yo tengo una responsabilidad, porque estamos hablando de la vida eterna de las almas, de la vida eterna de ustedes. Cualquier mala doctrina, cualquier mala enseñanza, cualquier cosa que los desvíe de lo que está escrito en la palabra de Dios puede llevar a la gente a condenación. Quizás muchos pastores no han entendido la responsabilidad y la gravedad que tienen con esto, que muchas veces se enfocan solamente en hablar de dinero y dejando a un lado lo más importante, que es el trabajar, el enseñar lo que tiene que ver verdaderamente con lo que es la salvación de las almas. Lo otro es añadidura y están muy centrados en añadidura. Por eso estos temas son muy delicados que tenemos que prestar mucha atención. Apocalipsis capítulo 21, verso 8
dice lo siguiente, mis amados. Todo esto que Dios nos ha venido hablando durante esta última semana tiene que llevarnos a la reflexión, a tomar una decisión muy seria en nuestra vida. No podemos seguir siendo cristianos a medias, falsos convertidos. No, verdaderamente tenemos que ser cristianos verdaderos. Dice la Biblia, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, ya sabemos, ayer estudiamos los que son homicidas y los homicidas, los fornicarios, todos los fornicarios, la palabra es porneia, todos los que tengan inmoralidad sexual, incluyendo pornografía, incluyendo desviación sexual, todo lo que tenga que ver con lo que es inmoralidad sexual, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, ya sabemos lo que es idolatría. Todo lo que se le ponga en primer lugar a Dios es un ídolo y se convierten en idólatras. Los idólatras y los mentirosos. Ayer hablamos de exageración, ayer hablamos de decir medias verdades. Los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Si de repente tú sabes que estás en alguna de estas condiciones, mis amados, este es un llamado de vida o muerte para que tú salgas de esa condición. La Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se muera, que ninguno perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Pero ese arrepentimiento, como colocamos, recuerda que estamos en bases, colocamos esa base, ese arrepentimiento tiene que ser muy personal, es una decisión personal. Y aquí voy a entrar en 4 principios que pueden salvar tu alma. 4 principios que tú tienes que aprenderlos, guardarlos en tu corazón, porque es también lo que tú le vas a enseñar a tus generaciones, a tus hijos, a tu familia, a las personas que Dios coloque a tu lado. El primer principio, por favor, que quiero que tengamos muy presente, es que así como nosotros sabemos que estamos mal, que realmente nosotros, ya dijimos, si no fallamos por un lado, fallamos por otro, estamos en una condición muy delicada, también, primer principio, hay una provisión para el hombre pecador. De manera pues que si tú sabes que has pecado hace 10 años, hace 20 años, ayer, el tiempo que sea, hay una provisión para el hombre pecador. Nosotros violamos la ley de Dios y eso creo que ya quedó establecido. Pero, cuando tú encuentras en la Biblia, cuando tú encuentras una palabra pero en algún escrito, ese pero anula todo lo anterior. Entonces, si bien es cierto, nosotros violamos la ley de Dios y tenemos que ser conscientes en eso. Dice la Biblia que el Señor mira de lejos al soberbio. El soberbio que dice, no, yo estoy bien, yo no he fallado. Bueno, ese es un soberbio. Pero el que dice, no, yo reconozco que he fallado, yo reconozco que estoy mal delante de Dios. Entonces, si nosotros somos conscientes que violamos la ley de Dios, también debemos entender esto. Dice, Jesucristo, usted debe entender eso. Vayan a Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. El Señor Jesucristo pagó nuestra multa. Ese castigo que nosotros merecíamos, el Señor Jesucristo de manera voluntaria pagó nuestra multa. Porque dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versos 5 y 6. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Este fue un escrito de Isaías 700 años antes de la venida del Señor. Por eso es una palabra profética, por eso se llama profeta Isaías, que estaba anunciando lo que iba a venir. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Esa palabra Él hace referencia al Señor Jesucristo. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús cargó en Él el pecado de nosotros. Notan que la multa, porque cada vez que hay una infracción hay una multa, esa multa que teníamos que pagar nosotros, Jesús de una manera voluntaria vino y la pagó. Ahora, Cristo, yo quiero que por favor nos quede muy claro esto, Cristo no pecó ni una sola vez, nunca violó la ley de Dios, por lo tanto, Él no merecía la muerte, pero murió en la cruz por nosotros, como nuestro sustituto. ¿Para qué? Para pagar el precio de nuestros pecados. Por eso el apóstol 1 de Pedro, capítulo 3, verso 18, el apóstol Pedro dice lo siguiente. Porque también Cristo padeció, 1 de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, por nosotros, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto
en la carne, pero vivificado en espíritu. Por esa razón nosotros creemos en Jesucristo. Por eso para nosotros Cristo es la persona más importante. Por eso Cristo para nosotros tiene que ocupar el primer lugar. Este es el primer principio entonces, mis amados. Hay una provisión para el hombre pecador. El segundo principio es que si usted o cualquier otro ser humano quiere ser salvo, tiene que hacer dos cosas. Escuchen. Si alguno de los que están aquí en la sala está interesado en ser salvo, quiere saber, quizás tú puedes llevar muchos años, ya dijimos, ya quitamos todos estos preconceptos que estaban ahí, que la salvación no está porque tú hayas hecho una oración de fe hace muchos años, que la salvación está porque tú te hayas bautizado, que la salvación no viene porque tú seas el más fiel en los aportes en la iglesia. No, mis amados. Cualquier ser humano que quiera ser salvo tiene que hacer dos cosas. Es como si tú tuvieras una moneda y tiene dos caras. Lo primero que tienes que hacer es que huir de la ira venidera, huir del justo juicio que Dios trae para esta humanidad. ¿Cómo huyes de eso? ¿Cuál es la manera de huir? Está escrito en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versos 30 y 31. ¿Cómo huimos nosotros entonces de la ira venidera? Huimos arrepintiéndonos. Ya creo que a esta altura entendemos mucho más claro porque tomamos unas lecciones para hablar sobre cómo arrepentirnos, qué es el arrepentimiento, que eso tiene que nacer en el corazón. Dice Hechos de los Apóstoles 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, entonces noten esto, que los pecados que nosotros cometimos, vamos a suponer, vamos a creer que los hicimos por ignorancia, porque no conocíamos, porque no nos habían predicado esta palabra. Vamos a suponer que fuera eso. Y Dios dice que pasa por alto en los tiempos de la ignorancia. Ahora manda a todos los hombres. ¿Manda a quién? A todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón, dice la Biblia, varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. ¿Quién es ese varón? El Señor Jesucristo. Es decir, que el arrepentimiento, por un lado, es confesar nuestros pecados a Dios, porque al pecar, usted ofendió a Dios. Tal vez a la persona que tú le fallaste ni siquiera se dio cuenta. Pero Dios sí se dio cuenta, Dios sí lo sabe. Al primero que nosotros fallamos es a Dios. Entonces a Dios tenemos que ir a pedirle perdón por nuestros pecados. Pero también tenemos que apartarnos de esos pecados. Porque si tú y yo seguimos viviendo en ese pecado, entonces no ha habido un verdadero arrepentimiento. Porque según la Biblia, Proverbios capítulo 28, verso 13, dice que el que encubre sus pecados, el que los esconde, el que los simula, el que los oculta, el que los niega, el que encubre sus pecados no prosperará. Noten que esa puede ser una razón por qué muchas personas están en sus fuerzas luchando para salir adelante y no pueden y no prosperan, precisamente porque posiblemente hay un pecado que está ahí todavía en su vida. Y dice la Biblia que el que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa, hablar con el Señor, ir de rodillas o en la posición que sea, no necesariamente de rodillas, no, en la posición que tú consideres, pero es una posición de reverencia, de sumisión, de humillación delante de Dios, porque le fallaste al Señor, le fallaste al Rey. Más el que los confiesa, dice la Biblia, y se aparta, noten, y se aparta, alcanzará la misericordia. Y se aparta, mis amados. Fallaste, robaste, mentiste, adulteraste, consumiste pornografía, todo ese tipo de cosas y más que posiblemente alguno haya hecho, esos pecados van a ser borrados, pero es necesario que los confiese y que se aparte, es decir, que no los vuelva a practicar. Porque si no se quiere apartar de los pecados, si la persona no se aparta de los pecados, no es un verdadero arrepentimiento. Si no hay un verdadero arrepentimiento, no hay salvación. ¿Sí? Hasta aquí estamos claros, mis amados. Eso es muy importante, no hay salvación. Y Dios, ¿por qué? Porque aquella persona dice que lo que pasa es que yo no, más adelante, después, bueno, entonces estás actuando como un soberbio. ¿Y qué es lo que dice el Señor de los soberbios? Que los mira de lejos, no puede extender su gracia. Dice Santiago capítulo 4, verso 6,
para que lo registres ahí. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, esto es muy importante que tú tengas en cuenta. Entonces, lo primero, estamos hablando en el segundo punto que tiene que ver de cómo hacemos para ser salvos. Entonces, lo primero es huir de la ira venidera. ¿Y cómo huimos? A través del arrepentimiento. Lo segundo es que tienes que huir a Cristo. Huir a Cristo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que a partir de este momento poner tu fe en Jesucristo. ¿Qué es fe? Es confianza absoluta en Dios. Es comenzar a depender completamente de Él. Es comenzar a decirle, Señor Jesucristo, a partir de este momento yo voy a confiar plenamente en ti. Dice Romanos capítulo 3, verso 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Estoy en Romanos 3, 21. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Y permítame, por favor, yo lo leo en la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera. Pero ahora, tal como se prometió tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él sin cumplir con las exigencias de la ley. Dios nos hace justos a sus ojos. Una persona justa, justificada ante los ojos de Dios, es que Dios lo ve como si nunca hubiese pecado. Dice la Biblia en el versículo 22 de Romanos 3 en la Nueva Traducción Viviente. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree. Dice, sea quien fuere. Entonces noten que aquí, como nosotros no podemos cumplir la ley, fue el punto que nos quedó muy claro, que humanamente no somos capaces de cumplir la ley. Aquí Dios nos muestra, nos lanza como una especie de un paracaídas. Y es exactamente eso, como cuando nosotros confiamos en un paracaídas y que si tuvieses que lanzarte por la puerta de un avión, entonces lo único que tienes que ponerte es el paracaídas y le dices, mire, si tú quieres salvar tu vida, lo único es con este paracaídas. Si tú te lanzas sin el paracaídas, tú vas a caer de picada y te vas a matar. Entonces, ese paracaídas, entre comillas, es Jesucristo, que hoy está siendo colocado en nuestra vida para que cada uno de nosotros tomemos la decisión. Porque un día, escúchenme por favor mis amados, un día tenemos que pasar por esa puerta de la muerte. Un día, tarde que temprano, unos más tarde que otros, pero ahí vamos a estar pasando todos. Y si no tenemos el paracaídas, es decir, si no tenemos al Señor Jesucristo, entonces finalmente una persona que se lance por la puerta de la muerte sin el paracaídas llamado Jesucristo va a ir derecho a condenación. Su final será el lago de fuego. Por eso nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo para ser salvos. No hay otra manera para que una persona pueda ser salvo. Dice Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, dice la Biblia, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, nosotros tenemos, mis amados, hoy es un día para tomar una decisión muy seria. Estamos hablando de los 4 principios que son importantes en nuestra vida, que tal vez les decía, es uno de los mensajes más importantes que tú puedes estar escuchando. Número 1, entonces, primer principio, repito, hay una provisión para el hombre pecador. Número 2, si usted o cualquier otro ser humano quiere ser salvo, tiene que hacer 2 cosas. Número 1, confesar su pecado, y número 2, poner toda su confianza en el Señor Jesucristo. Número 3, principio número 3, la salvación, escúcheme, la salvación es por la gracia de Dios, por medio de la fe, no es por ninguna obra. Esto contrarresta mucho a la religión tradicional que se centran en el hacer obras. Pero aquí con la palabra de Dios quiero derribar ese argumento, porque no es por obras, porque muchas personas dicen, desde que nosotros hagamos buenas obras, desde que seamos buena gente, desde que le estemos ayudando a los demás, desde que estemos dando mercaditos a los necesitados, desde que estemos visitando a los enfermos y hacemos una cantidad, nos llenaron de hacer obras y obras y pensamos, la gente piensa que si nosotros hacemos buenas obras, entonces eso nos va a dar la salvación. Pero quiero decirles, quiero darles una mala noticia a aquellos que quizás han tenido hasta el día de hoy esa creencia. No es así como dice la palabra de Dios. No es así como dice el espejo que es la Biblia.
Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos. Ahora, esta palabra gracia es un regalo, es un don inmerecido, no lo merecíamos. La verdad, nosotros merecíamos la condenación, pero Dios en su misericordia decidió enviar a su Hijo Jesús para salvarnos, para pagar la multa por nosotros, que ya lo hemos estudiado. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Notan, ahí está, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si uno trata, escúcheme por favor esto, si uno trata de pagar su propia multa con sus obras, ¿sabe qué es lo que está pasando? Lo que está haciendo es aumentando la deuda. Ejemplo de esto: tú vas en tu vehículo y cometiste una infracción, te pasaste el semáforo en rojo, y entonces viene el policía y le dice: usted sabe lo que acaba de hacer, permítame sus papeles, usted acaba de cometer una infracción, usted acaba de pasarse el semáforo en rojo, ya cometiste una falta, ¿de acuerdo? ¿Qué tendrías que hacer al cometer esa falta? Pagar la multa. Pero entonces tú dices: no, señor, no sea malito conmigo, por favor, mire, ayúdeme, y yo le ayudo, y saca un billete y le da un billete a él. Si este es un policía justo, honesto, honrado, dice: ¿sabe qué, señor? Usted me está sobornando. Entonces, ahora, no solamente la multa es por la infracción, sino que ahora le sumo otra multa por pretender sobornar a la autoridad. Y entonces se le aumentó la multa, se le aumentó la deuda. Eso más o menos es lo que pasa en las cosas de Dios. Cuando las personas están en pecado y fuera de eso, entonces quieren comenzar a hacer buenas obras para tratar de pretender con eso sobornar a Dios para que le perdone su pecado. Entonces eso es el famoso dicho que quedó incrustado en la mente de muchos, que el que peca y reza empata. Entonces la gente piensa que es eso: ah, bueno, yo estoy en adulterio, pero estoy ayudando y estoy dando unos mercados, entonces Dios como que me saca por promedio, hago una cosa mala pero hago otra cosa buena, y piensan que con las obras. Pero escúcheme, con Dios no es así. Quizás eso funcione en el mundo, quizás funcione en otras corrientes, pero en la vida cristiana no funciona así. Dice Romanos capítulo 4, versos 4 y 5, voy a leerlo en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando la gente trabaja, el salario que recibe no es un regalo, sino algo que se ha ganado. ¿Es cierto o no? Tú vas y trabajas en tu empresa 15 días, un mes, y te pagan. Eso que te pagan no es un regalo. No, tú lo sudaste, tú invertiste tu tiempo y eso te lo pagan. Entonces ahí no ha pasado nada. No es un regalo, eso tú te lo ganaste. Pero dice el versículo 5, pero la gente que no se considera justa por sus acciones, sino por la fe en Dios, quien perdona a los pecados. Escuche, aquí es diferente, porque aquí es: tú no hiciste nada, y sin embargo fuiste absuelto de esa deuda. Entonces la gente no es considerada justa por las acciones, sino por la fe en Dios, dice este pasaje. Entonces nosotros no somos considerados por lo que hayamos hecho, sino porque pusimos nuestra fe en Cristo Jesús. Por eso es que es muy importante que entienda lo siguiente: las buenas obras, de que está tratando de aquel que dice: yo voy a salvarme por mis buenas obras, según lo que dice la Biblia, son como trapos de inmundicia, como trapos de un leproso. Y eso lo dice Isaías capítulo 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas, diga conmigo, todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Noten esto, que para Dios las obras de justicia, las que nosotros pretendemos hacer, en lugar de que nos sumen, entonces Dios las ve como trapos de leprosos, trapos de inmundicia. Y esto es muy importante tener en cuenta. Entonces llegamos aquí a una conclusión: que no es por las obras, que nosotros no nos salvamos por las obras, sino que verdaderamente nos salvamos cuando abrimos nuestro corazón y decimos: Señor, nosotros te necesitamos. Y esto nos lleva entonces al cuarto principio de lo que tiene que ver con este tema que es tan importante. Y el cuarto principio es la seguridad de la vida. ¿Qué sucede a partir de ahora, mis amados? Creo que a estas alturas nuestro corazón está compungido porque le hemos fallado a Dios, porque decimos: Dios mío, y entonces, ¿qué va a pasar? Ya no sabemos nosotros cuándo vamos a morir, y entonces, ¿qué va a suceder? Necesitamos tener la seguridad de la vida eterna. Una vez que nosotros nos arrepentimos, es decir, que confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos, número uno, una cara es la moneda y la otra cara, creemos en Jesucristo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, por fe
nosotros confiamos que nuestros pecados han sido perdonados. Y eso es lo que sucede, que si tú vas con un corazón arrepentido, no importa el pecado, no importa la magnitud del pecado, pero si tú vas con un corazón contrito y humillado, como ya lo estudiamos, tú vas con un corazón sincero, no importa, escúcheme por favor, así el enemigo te diga muchas cosas, así tú creas que no, la Biblia dice que el Señor borra todos nuestros pecados. Entonces, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando creemos en Jesucristo, tenemos el perdón de nuestros pecados. Y como consecuencia del perdón de nuestros pecados, obtenemos la vida eterna. La vida eterna. O sea, una vida por toda la eternidad. Presten mucha atención, por favor, al tiempo verbal del siguiente pasaje que vamos a leer. Abra su Biblia ahí en Juan capítulo 5, verso 24. Juan 5, 24. Dice la Biblia, de cierto os digo. Cuando la Biblia dice de cierto es porque es una verdad completamente, es así y punto. De cierto os digo, el que oye mi palabra, es lo que estamos haciendo aquí, oyendo la palabra de Dios, y cree al que me envió. O sea, no solamente basta con oír la palabra, sino creemos en Dios. Tiene, y esa palabra tiene, el verbo es que, presente, tiene vida eterna. Y mire lo que sigue diciendo, y no vendrá, habla del futuro, no vendrá a condenación, mas ha pasado, el pasado, de muerte a vida. Noten que es muy interesante este pasaje de la Biblia, porque dice que él, hoy, alguna persona que diga, hoy tomó la decisión, hoy le va a dar vida eterna. Le promete un futuro, que es un futuro eterno, no es un futuro de condenación. Y ha pasado, es decir, que lo que hizo atrás, a partir de este momento atrás, eso queda completamente borrado. Para que tú, yo sé que pronto hiciste cosas y en estos días quizás tú has sido redarguido y dices, sí, yo me acuerdo que hice esto, que hice lo otro. Bueno, si tú le pides perdón a Dios, no tienes por qué seguir cargando con eso, porque hoy la palabra dice que el Señor ha borrado nuestro pasado. El cristiano tiene ya en este momento, en el momento que toma la decisión de entregar su vida a Cristo, tiene asegurada la vida eterna. Por lo tanto, no tiene que estar asustado, amedrentado, porque ya sabe el futuro, ya sabe, ya ha tenido el tiquete en su mano, el tiquete para la vida eterna. Y nunca jamás vendrá condenación, nunca va a pasar al infierno, nunca el juicio de Dios vendrá sobre su vida, porque ya el Señor ha perdonado su pecado. Jamás volveremos a estar muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, porque ya tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Ahora, bien, el Señor perdona nuestros pecados del pasado. Si tú vas y le pides perdón por los pecados que cometiste, no, es que cuando yo tenía 8 años me acuerdo que le robaba las vueltas a mi papá cuando me mandaba los mandados. Entonces, esos pecados desde hace muchísimos años, todos los pecados del pasado, el Señor los perdona. Pero también, si tú hoy sabes que has pecado, tú puedes postrarte delante de Dios y pedirle perdón al Señor por tus pecados presentes, los que estás viviendo hoy. Pero la buena noticia es que si mañana pecas, tú también puedes ir delante del Señor y el Señor va a perdonar tus pecados de mañana, del futuro. Porque la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso cuando tocamos los temas del arrepentimiento dijimos que era un proceso continuo. Todos los días tenemos que estar limpiados. Por eso es que es muy importante, mis amados, que nosotros no permitamos que el enemigo venga a nuestros oídos a susurrarnos, a decirnos, pero no sea hipócrita que saca escuchando esos mensajes. Si mire usted quién es, éramos, pero nosotros le pedimos perdón a Dios y Dios perdona todos nuestros pecados. Por eso el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Colosenses capítulo 2, verso 13, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados, mis amados. Esta es una tremenda noticia. Noticia al saber que nosotros no podíamos pagar esa multa, pero que Jesús vino y pagó esa multa por nosotros. En Cristo, miren, esta es la parte más importante para terminar hoy. En Cristo, nosotros hemos vuelto al principio. ¿Recuerda cómo era el principio? ¿Recuerda cuando comenzamos esta serie? El principio cómo era, Dios cómo nos creó al principio, para que tuviéramos una comunión perfecta con Él, ¿sí recuerdas? Que así nos creó Dios para que el hombre, para que Adán tuviera una comunión perfecta con Él, pero por causa del pecado entonces se perdió esa comunión. Pero cuando nosotros nos volvemos a Cristo, entonces volvemos al original, volvemos al principio. Creados ya para comunión con Dios, nacidos de nuevo por el Espíritu Santo,
y a partir de ahí entonces ya nosotros no somos criaturas, porque es otro concepto que la gente tiene erróneo, que la gente dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No, 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 mis amados, nosotros todos no somos hijos de Dios. Todos somos criaturas, seres creados por Dios, pero no todos son hijos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Cuando nos convertimos al Señor, entonces pasamos a ser de la familia de Dios. Eso fue lo que dijo el apóstol Juan. Dice la Biblia, más a todos incluye a todos, no importa la condición, no importa qué tan pecador haya sido, no importa si la persona había hecho cosas atroces, pero si esa persona pone su confianza en Jesús, se arrepiente de sus pecados, Dios le perdona y le va a dar la salvación y la vida eterna. O si no, miremos el ejemplo del hombre que estaba ahí en la cruz del Calvario, un ladrón, una persona que había delinquido toda la vida. Sin embargo, a última hora, él pone su fe, su confianza en Jesús y el Señor le perdona sus pecados y dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Cualquier pecado que sea, mis amados. Cualquier cosa que tú hayas hecho, que el enemigo haya colocado en tu corazón y que hoy estés atormentado, digan, no, es que esto que hice fue terrible, fue tremendo, nadie lo sabe, pero es que yo solamente tengo eso guardado. Ese pecado, si tú le confiesas al Señor, te arrepientes de ese pecado, te apartas de ese pecado, pones tu confianza en Cristo Jesús, el Señor te borra todos esos pecados y tú te vuelves a Cristo. Dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, noten esta palabra que es la más hermosa, hijos de Dios. Hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo es que la persona pasa a ser adoptado a la familia de Dios? Cuando confiesa su pecado, cuando se aparta del pecado, cuando pone la confianza en Cristo Jesús, cuando cree en la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces esa persona dice, sí, a partir de este momento yo pongo mi mirada en Cristo Jesús, a partir de este momento yo me vuelvo a Jesús y comienza a ser hijo de Dios. Por eso 2 Corintios capítulo 5 y termino, versículo 17 dice, de modo, 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Las cosas qué? Viejas pasaron. O sea, todo eso que hicimos ya pasó. He aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Y esa es una extraordinaria noticia, mis amados, la cual nos incluye a todos, y hoy es un día hermoso por eso. Porque hoy tú tienes la posibilidad, después de que has escuchado este mensaje, tú tienes la decisión en tus manos. Si quieres seguir viviendo con tu religiosidad, aunque asistas a la iglesia pero sigues viviendo en pecado, tú sabes que un día delante de Dios no hay nada oculto. No podemos seguir teniendo vida de duplicidad. Aquí estamos espiritualmente desnudos delante de Dios y Él conoce nuestra condición. Pero también nos ha mandado el paracaídas. Tú decides si tomas ese paracaídas, si tú verdaderamente te conviertes a Cristo. Yo respeto la tradición, yo respeto la religión que alguno pueda tener, pero quiero decirles que ni la religión ni la tradición te puede salvar. Yo respeto, no, lo que pasa es que nosotros por tradición, mi bisabuelo era de esa religión y no quiero fallarles a ellos. Ya les dije, esto no se trata de fallarles a ellos, se trata de tu vida, lucha por tu vida, toma una decisión seria en tu vida. Hoy tienes ahí el paracaídas, tú decides si te colocas el paracaídas o no. Si tú partes de esta tierra sin el paracaídas llamado Jesucristo, tú sabes indudablemente que vas a morir, vas a tener condenación, lago eterno, el lago de fuego le espera. De alguna forma, creo que hoy es la decisión más inteligente que podemos tener, que una persona pueda tener, la decisión de tomar la decisión seriamente por Cristo y decir, a partir de ahora ya dejo a un lado mis tradiciones, mis religiones y todo, y verdaderamente pongo mi mirada en Cristo Jesús. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle a Dios que esta palabra haya tocado nuestros corazones, nuestra vida. Esta es la decisión más importante que un ser humano puede tener en esta tierra, pero también es una decisión muy personal. Eres tú y Dios. Un día estarás ahí delante de Él, pero estarás para recibir condenación, porque si no creíste, sencillamente serás expulsado y serás enviado al lago de fuego. O no para ser condenado, sino para recibir los galardones que Él tiene para ti. La decisión es muy seria. Creo que ya es el tiempo de no evadir más esta decisión que tienes que tomar. Padre, te damos gracias en esta hora por esta enseñanza. Gracias por esta palabra tanto a nuestra vida. Ha tocado nuestro corazón, Señor, y ciertamente, Dios, tenemos que entrar a revisar nuestra vida delante tuyo.
Yo no voy a dirigir ninguna oración, Dios, porque esto tiene que ser algo muy personal. Pero sí te voy a pedir que cada uno vaya a su lugar secreto, en la hora, en el día, en el momento que considere, y se ponga a cuentas contigo, Señor. Que así como tuvo el valor de cometer cada uno de sus pecados, también vaya y le pida perdón por cada uno de sus pecados. Aunque hayan sido muchos años atrás, pero es muy importante que nosotros estemos limpios delante de Dios. Que confiese cada uno de sus pecados y que tome la seria resolución de volverlos a practicar. Y que a partir de ese momento él centre su vida, ella centre su vida en buscar a Jesús, en agradarle al Señor, entendiendo el mensaje de hoy, que no importa lo que hayamos hecho, el Señor toma todos nuestros pecados, lo echa a lo profundo de la mar y nunca volverá a hacer memoria de ellos. De los pecados que tú has confesado, el Señor los borra y nunca más hará memoria de ellos. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todos tus pecados y mis pecados que hayamos cometido hasta el día de hoy, cuando los confesemos al Señor, somos completamente limpios y Dios hoy está entregando trajes limpios. Está quitando los harapos de inmundicia, de pecado, de hipocresía, de traición, de religiosidad, de mentiras, de adulterio, de tantas cosas que estaba nuestra vida hasta el día de hoy cargada, acumulada de tantas cosas inmundas que estaban dentro de nuestro corazón, tanta basura, pero que hoy el Señor nos trae para mostrarnos una realidad y para que nosotros veamos la misericordia de Dios. Cristo vino y a través de su bautismo cargó con nuestros pecados. Luego fue a la cruz del Calvario y pagó por esos pecados. Derramó para limpiarnos de pecado y murió porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo, así como murió, al tercer día resucitó para darnos vida y vida eterna. Así que abrimos nuestros ojos y comenzamos a ver un nuevo panorama, una nueva vida, y a partir de ahora vamos a tener una vida de excelencia para el Señor. Y eso es lo que a partir de este momento, si tú has tomado una decisión seria, tú debes entender que tú eres un hijo de Dios. Y como eres un hijo de Dios, tenlo por seguro que Dios va a estar contigo, Dios te va a defender, Dios te va a suplir, Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo como poderoso gigante varón de guerra. Así, mis amados, que este es un nuevo día, es un nuevo despertar, es una nueva vida que el Señor nos está dando en Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Amén y amén.